video aprenderemos cómo modelar sistemas mecánicos rotacionales. Pero nos enfocaremos en sistemas mecánicos rotacionales en los cuales, digamos, los sistemas más sencillos en los cuales los elementos mecánicos pueden rotar solamente alrededor de un eje, el cual es fijo. Es decir, voy a tener un sistema y claramente se debe definir un eje, el cual no va a moverse o cambiar con el tiempo, un eje fijo, alrededor del cual van a rotar diferentes elementos. Entonces, para especificar, es un sistema mecánico rotacional que rota o cuyos elementos rotan alrededor de un eje fijo. Esto para, obviamente, diferenciarlo de movimientos mucho más complejos, donde el eje de rotación cambia con el tiempo, ¿no? Ya estaríamos hablando de un movimiento más complejo o general o tridimensional. Bien, lo primero que debemos considerar es la parte de representación gráfica o simbología para representar las diferentes variables, que en este caso van a ser para nosotros el torque, la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Bien, imaginemos algo súper sencillo, imaginemos un simple eje, ¿correcto? Un eje puede ser cilíndrico, el cual rota alrededor de un eje fijo. Este es nuestro eje, ¿correcto? Es un elemento físico, en este caso de forma cilíndrica, el cual está rotando alrededor de un eje, ¿no? Un eje no es más que una línea recta, ¿no? Y un eje fijo es una línea recta que está fija al espacio. Es obviamente un elemento imaginario, ¿no? Este es un eje que le podemos llamar eje X si deseamos. Entonces, este eje, por simplicidad, imaginemos que este eje pasa por justo el centro, ¿no? El centro de este cilindro, ¿no? Bueno, a esta recta le estoy llamando eje, como elemento geométrico, eje fijo, y a esto de acá también le estoy llamando eje, pero es el eje como elemento mecánico, ¿no? Es el elemento físico, ¿correcto? Entonces, imaginemos que el eje X pasa justo por el centro, solo por simplicidad nada más, por el centro de este elemento cilíndrico, ¿no? Por acá entra, por ahí sale. Bien, entonces, ese cilindro puede rotar, ¿sí? En cualquiera de los dos posibles sentidos, ¿no? Podría ser así o podría ser al revés. Bien, esa rotación la podemos describir gráficamente de varias maneras. Una de ellas es esta de acá, ¿no? Y puedo, por ejemplo, describir así el ángulo que rota, θ. Entonces, este diagrama me está diciendo que θ es un ángulo que se mide en este sentido, así, ¿no? Se mide en este sentido, ¿no? Es un ángulo, mientras no se diga lo contrario y para mayor facilidad, los ángulos van a estar en radianes, velocidades angulares en radianes por segundo, sistema internacional. Bien, entonces yo tengo dos posibilidades para definir ese θ, ¿no? Puede ser así, positivo así, o puede ser al revés. Bien, esta es una forma de representar el ángulo que rota el cilindro alrededor del eje X en este caso,
Pero otra manera es utilizando o representando el ángulo como un vector, ¿no? Como en este caso estamos rotando alrededor de una recta fija o un eje fijo, pues el vector ángulo es un vector que no cambia de dirección, ¿no? Y la dirección es justamente la del eje X. Y para eso utilizamos la regla de la mano derecha, ¿no? En este caso, como el θ está así, pues mi pulgar apunta hacia allá, y lo mismo que estoy representando acá mediante esta línea curva, lo puedo representar así. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Así, dibujando esta línea curva y este θ, o dibujando esta línea, este vector hacia allá. Esto no es un vector, ¿no? Esto es un pedazo de círculo con una flechita, no es un vector. El de acá sí está representando una dirección, ¿no? Porque me está diciendo rota el vector, ¿no? Rotación, el ángulo, el vector ángulo, ¿no? Viendo el ángulo como un vector, pues apunta hacia allá. ¿Qué significa eso? Pues que rota, utilizando la regla de la mano derecha, que rota así, ¿no? Justamente lo que estoy representando acá. Entonces, cualquiera de esas dos representaciones son equivalentes. Lo represento así o lo represento así. Algo similar para la velocidad angular, ¿no? Puedo decir, oye, rota con cierta velocidad angular omega, definida así. Y puedo representar esa velocidad angular también como un vector, ¿no? Si se dan cuenta, esta representación es idéntica a la que vimos en los sistemas mecánicos traslacionales. Dijimos, vamos a representar un vector como un escalar, que puede ser positivo, negativo o cero, multiplicando a un versor, ¿no? De hecho, si a mí me preguntan cuál es el vector velocidad angular, yo diría lo siguiente, ¿no? Si este es el eje X y su vector unitario o versor es Y, yo diría que el vector velocidad angular es este escalar por Y. Ese es el vector velocidad angular, donde, igual que antes, esto puede ser positivo, negativo o eventualmente igual a cero, ¿no? En el caso de que sea positivo, esta variable, bueno, son variables en el tiempo, no funciones del tiempo. En el caso de que sea positivo, pues el vector omega efectivamente tendrá el mismo sentido que y utilizando la mano derecha, el sentido de rotación es así como está descrito por esta flecha, ¿no? Si en algún intervalo del tiempo o en algún instante del tiempo el omega es negativo, pues el vector omega, es decir, me refiero a este escalar, ¿no? El escalar omega es negativo, el vector omega o vector velocidad angular va a tener el sentido contrario y lo que significará es que más bien la velocidad angular es al revés. Este elemento está rotando más bien así, tiene una velocidad así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy similar o idéntico a la forma que vimos para los sistemas mecánicos traslacionales. Bien, podría definir también la aceleración igual, ¿no? Por ejemplo, así, alfa. Obviamente, esto es equivalente más bien a, bueno, lo puedo dibujar por acá o por acá, por cualquier lado, ¿no? Da lo mismo, o en medio, donde yo quiera, ¿no? Se acostumbra ponerlo afuera, pero no hay problema en que yo lo dibuje por acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo estoy dibujando el alfa en sentido contrario, porque obviamente el alfa sí lo estoy dibujando en sentido contrario, ¿no? Igual se debe cumplir la regla de la mano derecha. Mi pulgar apunta en la dirección de esta flecha y mis dedos me dicen el sentido, ¿no? Entonces, esto de acá, esta flecha curva con el alfa, me está diciendo que estoy definiendo la aceleración angular en ese sentido. ¿No? Y exactamente lo mismo me está diciendo esta representación de acá. Entonces igual son equivalentes, ¿no? Lo puedo representar así, como una flechita paralela al eje X, ¿no? Con el escalar acá,
que igual obviamente puede ser positivo, negativo, cero, o lo puedo representar por una línea curva, ¿no? Bien, obviamente acá se cumple lo siguiente, ¿no? Teta punto, la derivada de teta, como tiene el mismo sentido, pues es omega. Sin embargo, la derivada de omega no es alfa, como tienen sentidos contrarios, acá es menos alfa. Ya. Exactamente lo mismo también se puede hacer con los torques, es decir, los torques externos que elementos externos van a ejercer sobre este cilindro, ¿no? Porque este cilindro, podemos imaginar que este cilindro está conectado a otros elementos mecánicos. Entonces, esos elementos mecánicos, ya sea por este lado o por este otro lado, van a ejercer un torque, ¿no? Entonces, igual, se puede representar, por ejemplo, ese torque así, ¿no? Tau. Igual puedo utilizar para representar ese torque una flechita, ¿no? Podría ponerle tau. Recuerdo no siempre utilizar la mano derecha. Mi pulgar apunta hacia allá, mis dedos hacia acá. Entonces, estoy acá representando un torque externo. Lo puedo representar así o lo puedo representar así, como yo quiera. Significa lo mismo, ¿no? Este podría ser el torque tau 1 y podría decir, oye, por acá hay otro torque, ¿no? Este está aplicado, digamos, en este extremo y por este otro extremo podría haber otro torque, ¿no? Tau 2, el cual lo puedo representar así o lo puedo representar así, ¿no? Significan lo mismo. ¿Correcto? Ya. Estas representaciones son las que nosotros, cualquiera de las dos, ¿no? Así, con un pedazo de arco, ¿no? O con una flecha paralela al eje de rotación, X en este caso. Cualquiera de las dos formas podemos utilizar, son equivalentes. Bien, entonces empecemos ahora ya a ver cada uno de los elementos. Igual, o no igual, de manera análoga al caso de los sistemas mecánicos traslacionales, hay tres elementos también, ¿no? Recuerdan que en los sistemas mecánicos traslacionales había la masa, el resorte y el amortiguador. Pues acá cada uno de ellos tiene su hermano, por decirlo así, ¿no? Su correspondiente o su análogo en el dominio o en los sistemas rotacionales. Bien, entonces el primero de ellos es el que se denomina inercia y es el análogo obviamente de la masa, ¿no? Representa, digamos, una resistencia a la rotación y se suele dibujar o graficar o representar gráficamente como un disco, algo más o menos así. Pongamos por acá el primer elemento denominado inercia. Un disco, a veces se le coloca un pedazo de eje, ¿no? Por ejemplo, algo así. Es un disco el cual, tal como dijimos acá nada más, rota alrededor de un eje fijo, ¿no? El cual es este de acá. Este es mi eje, ¿no? Voy a poner de nombre X. Bien, para yo entender el movimiento de este disco cuando rota alrededor del eje X, el único parámetro que a mí me interesa conocer es la denominada inercia. Obviamente todo cuerpo que tiene tres dimensiones tiene no solo una inercia, ¿no? Tiene varias. Bueno, de hecho se puede todo representar mediante la matriz de inercia. Pero en este caso, en este movimiento, por ser tan sencillo, solamente rotación alrededor de un eje, solamente hay una inercia que nos interesa, que es la inercia justamente alrededor de ese eje, ¿no? Es el único parámetro que nos interesa, el cual se suele denotar por la letra J. Entonces J es la inercia del elemento alrededor del eje X.
Bien, ahí se cumple lo que sería un análogo de la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton nos dice que suma de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso es suma de torques igual inercia, J, por aceleración angular. Entonces, definiendo algunas variables, podríamos decir, suponiendo que hay un torque resultante, ¿no? Que le llamamos tau, vamos a dibujarlo acá, tau, es decir, el torque es así. Ya, ahí igual hay que tener el mismo cuidado que tuvimos en el caso de los sistemas traslacionales, porque yo no estoy diciendo, ahí a veces yo peco un poco con las palabras, pero yo no estoy diciendo que el torque siempre apunte hacia allá, porque recuerden, depende, tal como comentábamos por acá, del valor del escalar. Entonces, si el escalar tau es positivo, efectivamente el vector torque es hacia allá, hacia la derecha, o, dicho de otro modo, es un torque que tiende a hacer rotar el disco o la inercia así, ¿no? Así. Pero si ese escalar en algún intervalo de tiempo o en algún instante particular tuviera un valor negativo, significa más bien que el vector torque tiene sentido contrario y por tanto es un torque que tiende a hacer rotar a la inercia en este sentido. ¿De acuerdo? Bien, entonces imaginemos que ese tau es la suma de torques resultantes, ¿no? Es decir, por acá el disco va a estar conectado a algo, por acá algo externo al disco y van a ejercer torques, ¿no? Entonces este tau imaginemos que es el resultante. Y el análogo, como decía, a la segunda ley de Newton sería torques o suma de torques es igual a momento de inercia por aceleración angular, ¿no? Podemos definir, bueno, la aceleración angular es la segunda derivada de la posición angular, no lo hemos definido acá, pero podríamos definirlo, ¿no? En el sentido que queramos, en verdad, voy a definirlo así. Teta es la posición angular, o dicho de otro modo, estoy diciendo esto, ¿no? Lo mismo. Teta. En ese sentido. Entonces, como ambos tienen el mismo sentido, no sé si recuerdan cuando vimos la segunda ley de Newton para la masa, por ejemplo, a veces se suele expresar así, ¿no? Suma de fuerzas hacia la derecha igual masa por aceleración hacia la derecha. Bueno, algo similar es acá, ¿no? Como ambos, el tau y el teta, los estoy definiendo en el mismo sentido, pues acá simplemente sería tau igual j por la segunda derivada de teta, ¿no? Si yo escojo definir el teta en sentido contrario, pues simplemente tendré que agregar un signo negativo, nada más. Bueno, en este caso sería teta 2 puntos. Esta es la ley, a veces se utiliza ese término, la ley de la inercia, o la relación que se cumple en la inercia, ¿no? Suma de torques o torque resultante igual aumento de inercia por aceleración angular. Bien, por simplicidad, a veces se suele representar la inercia un poquito más sencillo, ¿no? Sin esos ejes de algo más o menos así. Simplemente así, ¿no? Así evitando ya hacer este dibujo más elaborado de los ejes, ¿no? Esa es una de las representaciones más comunes de una inercia, hay otras más simples incluso. Bien, ese es el primer elemento, pasemos al segundo elemento. El segundo elemento es el que se denomina, creo que este es, no sé si es el más común, pero es el término que yo manejo,
En el caso lineal era simplemente resorte, ¿no? Que a veces se le llama resorte lineal o resorte traslacional, para diferenciarlo de este elemento que se denomina resorte de torsión. O si quieren también un resorte rotacional, podría ser otro nombre. Básicamente consiste, bueno, una forma de construirlo, hay varias. Una forma es enrollando algún cable, ¿no? Algún elemento, no cable, un alambre, ¿no? Más o menos en forma de espiral, algo así. Sí, es un elemento que se puede deformar, pero regresa a su posición original, ¿no? Es elástico. Entonces, por ejemplo, en el centro de ese alambre, el centro de ese alambre se lo fija a cierto elemento, ¿no? A cierto elemento A, ¿no? Y el otro extremo se lo fija a cierto elemento B. Entonces, este resorte une ambos elementos, ¿no? A con B, y hace que cuando uno rote alrededor del otro, pues ese resorte se ajuste, por decirlo así, ¿no? Se enrolle, ¿no? O se desenrolle también. En cualquiera de los casos se genera un torque que tiende a regresarlo a su posición original, ¿no? Entonces, diría, tiene dos extremos, ¿no? Un extremo de ese resorte se conecta a algún elemento, el otro extremo a otro elemento, ambos están conectados por el resorte. Cuando yo quiero rotar uno alrededor del otro, el resorte va a hacer que tenga que aplicar alguna fuerza, ¿no? Por ejemplo, si aplico algún torque a ese resorte, pues ese resorte se va a deformar, por ejemplo, enrollándose más, ¿no? Enrollándose más, y este punto, por ejemplo, si este punto de acá está fijo, este punto de repente llegaría hasta acá. Y hay un desplazamiento angular, ¿no? Que le podemos poner un nombre de θ. Entonces, el torque que yo requiero para hacer que rote un ángulo θ es mayor mientras más grande sea θ, ¿no? Y bueno, si hago los experimentos veo que hay básicamente una proporción. Algo sería el análogo a la ley de Hooke, ¿no? Que mientras más rote el ángulo, más torque necesito aplicar. Bien, claro, entonces si yo aplico un torque, esto se enrolla más y luego tendría pues algo más enrollado, ¿no? Más enrollado, porque lo he hecho rotar y se enrolló más, ¿no? Se enrolló más y necesito un mayor torque para mantenerlo. Bien, entonces, igual este elemento es un elemento idealizado en el sentido de que vamos a despreciar la masa o inercia que tenga, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si nosotros hacemos esa simplificación, pues vamos a deducir que los torques en ambos lados, acá y acá, tienen que ser iguales y opuestos, ¿no? Y algo similar a lo que hicimos en el resorte normal o el resorte lineal. Dijimos, oye, si aplicas por este extremo una fuerza F, por acá también tiene que ser F, porque estamos suponiendo que la masa es despreciable y tiene que cumplirse por la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual masa cero por aceleración. Entonces, algo parecido se cumple acá, porque acá esta relación en verdad es para todo cuerpo que rota alrededor de un eje fijo, ¿no? Entonces, si la masa es cero, la inercia va a ser cero, ¿no? Entonces, la suma de torques tiene que ser igual a cero. Bien, la representación usual de este elemento no es esta de acá, porque usualmente se requiere otro tipo de vista. Más bien se lo suele representar así, un pedazo de eje, ¿no? Que sería, digamos que esta es como la vista de frente y la que voy a dibujar yo es como la vista de costado. Entonces, imaginen que acá hay un eje, ¿no? Acá hay un eje que está conectado a este elemento y hay otro eje más allá que está conectado a este elemento de acá. Entonces, eso se suele representar algo así.
este puntito de acá sería el primer extremo que le puedo llamar A, que sería, por ejemplo, el que está acá en el centro. A, ¿no? Y este extremo le puedo llamar B, sería el que está por acá. ¿Sí? En verdad, he puesto el extremo B, acá hay que tener cuidado porque en verdad yo estoy diciendo que este extremo B se conecta a otro cuerpo, ¿no? Pero hay que ser específicos ahí porque ese otro cuerpo está restringido a rotar alrededor de este eje también, ¿no? Es decir, a ver, vamos a tratar de representarlo por acá. Voy a hacer ahora una vista un poco así inclinada, algo así. Entonces, un poquito más inclinada. Ya. Es lo mismo que esto de acá, solo que una vista rotada, ¿no? Una vista algo así, como viéndolo desde acá. Ya, entonces, al centro, imaginemos que le conectamos un palito, así, un eje, ¿no? Un pequeño eje. Y a este extremo también le conectamos un pequeño eje, solo que ambos ejes tienen que ser coincidentes, ¿no? Es algo más o menos así. Entonces, comparten, ¿no? Acá sería como, tendríamos que agregar acá un palito que vaya hasta el centro nada más, ¿no? Un palito que vaya hasta el centro para que los dos ejes, el que está conectado acá, el que se va a conectar el extremo interno y el externo, pues sean coincidentes, ¿no? Sean coincidentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos estoy dibujando acá. Acá está como si estuviera un poquito estirado, ¿no? Ya, bien, entonces les decía que acá se cumple algo parecido a la ley de Hooke, ¿no? Definimos las variables, por ejemplo, en este extremo definimos el torque así, ya que decía la inercia es cero, por ser la masa cero, por imaginar que esto es o por establecer que este es un elemento ideal, acá tiene que ser así también, ¿no? Suma de torques igual a cero, porque tienen que ser, para que sumen cero tienen que ser vectores iguales y opuestos. Entonces, por este extremo, algo externo, una inercia o otra cosa está aplicando un torque tau. Y por este extremo, otra cosa está aplicando este torque tau. Ambos son iguales y opuestos. Bien, algo similar a lo que hicimos por acá, con θ, podemos definir acá también, ¿no? Podemos definir acá, voy a cambiar de sentido. Voy a decir, este extremo A rota un ángulo que le vamos a llamar θ1, el cual voy a representar así, θ1. Y este otro extremo rota un ángulo θ2. ¿Correcto? Entonces, este lado rota, estoy definiendo el ángulo θ1 así, rota θ1, ¿no? Y este extremo rota un ángulo θ2. Entonces, ¿cuánto se torsiona ese resorte? Depende de la diferencia de ángulos, ¿no? Una resta. Entonces, dependiendo de esa resta o de ese ángulo relativo, si se quiere llamar así, pues va a ser el torque externo, ¿no? Ese torque tau. Mientras más torsione yo el resorte, mientras mayor diferencia hay entre esos ángulos, pues más torque necesitaré, ¿no?
Bien, entonces ahora sí planteamos ya la relación del elemento que es análoga a la ley de Hooke, que me dice lo siguiente, ¿no? El torque externo aplicado es proporcional, hay una constante de proporcionalidad, que le vamos a llamar K, que multiplica a lo que sería el equivalente en el caso lineal de la elongación, ¿no? Pero en este caso es más bien un ángulo, una diferencia de ángulo. Ya, eso sería θ2 menos θ1. Ese es el ángulo relativo, es decir, este es el ángulo que rota un lado del resorte respecto del otro, ¿no? Y mientras mayor sea ese ángulo relativo, pues mayor tendrá que ser el torque requerido para que el resorte se deforme de esa manera. Entonces, esta sería la ley o relación del resorte de torsión. Obviamente, si yo el θ1 lo defino al revés, acá el signo cambia. Si el tau lo defino al revés, acá el signo cambia, ¿no? Tal como vimos en el caso de sistemas mecánicos traslacionales. Ya, ese sería entonces nuestro segundo elemento, y nuestro tercer elemento es el amortiguador. Amortiguador rotacional le vamos a poner. Ya, su construcción es parecida al amortiguador lineal que habíamos visto antes, solo que en este caso, en vez de haber un pistón que se traslada, ¿no? Hay unas paletas que rotan. Es decir, podemos imaginar un cilindro cerrado, donde dentro hay un fluido, ¿no? El cual tiene un eje externo, y se le ha hecho un huequito en una tapa por donde entra otro eje, el cual no está conectado a un pistón, sino a unas aletas, que las podemos representar así. Entonces, ¿cómo funciona? Igual que en el caso del amortiguador lineal, dentro hay un fluido, ¿no? Hay un fluido acá. Entonces, cuando rota un lado respecto del otro, es decir, por ejemplo, supongan que lo que está en negro está quieto y yo aplico algún torque externo acá para que roten esas paletas, pues voy a encontrar una resistencia del fluido, ¿no? Y esa resistencia del fluido, porque esto aplica un torque acá, esas paletas van a rotar y chocan con el fluido, hay unas fuerzas ahí, y por tanto unos torques, van a haber unas fuerzas o torques de resistencia, ¿no? Y que dependen, si yo hago los experimentos voy a verificar que dependen de la velocidad relativa, es decir, la velocidad de las aletas respecto del cilindro. Obviamente eso es una aproximación, ¿no? Las relaciones son un poquito más complicadas, pero como aproximación está bastante bien. Entonces pasa algo muy parecido a lo que pasaba con el amortiguador lineal. Mientras mayor sea la velocidad relativa, más fuerza tenía que aplicar. Algo similar sucede acá. Mientras mayor sea la velocidad angular relativa de las aletas respecto del cilindro, más torque externo tendré que aplicar. Igual consideramos o idealizamos ese elemento considerando que la masa es cero, y por tanto debe suceder algo similar a lo que sucede por acá, es decir, si en este extremo aplico un torque tau, ya que su masa es cero y por tanto su inercia es cero, acá tendrá que ser igual y opuesto. Bien, imaginemos que la posición angular del cilindro negro la definimos así, θ1, o si ustedes quieren, lo dibujamos así también, está representando lo mismo, ¿no? Y definimos por acá
el ángulo θ2. El ángulo del otro eje, el eje de la derecha, con las aletas, ¿no? Entonces, el rojo rota respecto del negro, o si quieren al revés también, el negro rota respecto del rojo. Bueno, la cuestión es que uno rota respecto del otro, ¿no? Hay un movimiento relativo. Bien, el torque que yo necesito aplicar para generar ese movimiento es función de esa velocidad relativa, ¿no? Esa velocidad relativa en este caso es, vamos a ponerlo así. Esa velocidad relativa es la diferencia de las dos velocidades en los extremos, ¿no? En este extremo es θ2 punto, perdón, y en el otro extremo es θ1 punto. Esa es la velocidad relativa. Entonces, mientras mayor sea esa velocidad relativa, más torque externo necesitaré aplicar, porque las paletas estarán girando más rápido respecto del fluido que está en el cilindro y generarán un torque de resistencia mayor, por lo cual yo externamente tengo que aplicar un torque mayor. Bien, entonces escribimos ahora una relación muy parecida al caso del amortiguador lineal, que es la siguiente, ¿no? El torque externo es igual a una constante de proporcionalidad, que le vamos a llamar B, la constante del elemento, multiplicando a la velocidad relativa. ¿Sí? Tal como he definido las variables, esta ecuación es correcta y no hay que preocuparse por, bueno, en este momento no hay que preocuparse por decir, profesor, ¿por qué es θ2 punto menos θ1 punto y no al revés? No es θ1 punto menos θ2 punto. Bueno, la respuesta es sencilla, que si nosotros imaginamos por un momento un caso particular, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este extremo izquierdo está quieto, es decir, θ1 punto vale 0 y solamente θ2 punto es diferente de 0. Imaginemos por un segundo que es positivo, es decir, imaginemos que la parte negra está quieta y que θ2 punto es positivo, es decir, las aletas están rotando así. Para que roten así, el torque que yo debería aplicar tiene que ser en ese mismo sentido, ¿no? Obviamente. Entonces, si están rotando así, yo estoy aplicando un torque en el mismo sentido. Entonces, tal como yo he definido los sentidos de todas las variables, de tau, de θ2 y de θ1, esta relación es válida, ¿no? Si yo hubiese definido el tau en sentido contrario, y por tanto acá también sería en sentido contrario, pues acá tendría que utilizar ya no esta velocidad relativa, sino la opuesta. O dicho de otro modo, colocarle un signo menos acá. Cuando uno tenga dudas en saber si es esto o el opuesto, pues lo que puede hacer es imaginarse algún caso particular, como el que estoy haciendo ahorita, ¿no? Estoy imaginando que este cilindro está quieto, que el θ2 es positivo, rota así, entonces el torque necesario para que rote así tiene que ser en ese sentido, hacia la derecha, es decir, lo que estoy concluyendo es que cuando θ2 es positivo, tau es positivo, que es justamente lo que me dice esta relación, ¿no? θ1 punto, perdón, θ2 punto, ¿no? θ1 punto 0, θ2 punto positivo, coeficiente positivo y tau positivo, ¿no? Siempre estos de acá, bueno, la inercia obviamente es positiva, ¿no? Pero en verdad, si uno quisiese molestarse un poco, diría, no, yo quiero el K negativo, también se puede, solo que acá tendríamos que ponerle un signo menos, ¿no? Pero por convención ya todos los coeficientes que nosotros utilicemos van a ser números positivos, ¿no? Yo podría, repito, utilizar un coeficiente negativo y lo que cambiaría es por un signo nada más, tendría que ponerle menos acá, ¿no? Pero por convención todos los coeficientes, al menos de los elementos que estamos viendo, no voy a generalizar, de los elementos que estamos viendo, todos los coeficientes
son números positivos.